Muy buenas tardes, queridos hermanos. Volvemos a estar aquí un día más. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Nos encontramos en plena Semana Santa y con motivo de la Semana Santa pues estamos viendo una serie de estudios que tienen que ver con ese significado, lo que ocurrió en estos días, pues hace ya casi 2000 años y es lo que estamos recordando a través del estudio en este tiempo. Ayer estuvimos hablando, ayer viernes hablábamos de la muerte de Cristo, hablábamos de que, bueno, hay un mensaje en los tiempos en los que nos encontramos de Semana Santa y hoy pues vamos a continuar viendo el tema, lo hemos titulado Consumado es, que ya sabéis que son las palabras que Jesús expresó en la cruz. De hecho, en la cruz Jesús dijo 7 frases que, bueno, se han predicado mucho, se han hecho estudios acerca de esas 7 frases. Las podemos mencionar, aunque no es el propósito de esta tarde hacer un estudio de cada una de esas frases, sino de ver, pues, acerca de ese momento en el que Jesús completó el propósito al que él había venido a este mundo. Y lo hizo con esas palabras: hemos llegado a esto, consumado es, hasta aquí hemos llegado. Entonces, bueno, pues hoy es sábado, estamos en medio de lo que, del gran acontecimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Mañana es domingo, el domingo se celebra que Cristo resucitó. El viernes Cristo murió, el sábado él estaba muerto en el sepulcro, el domingo Cristo resucitó. Al tercer día dijo Jesús: resucitaré, y así ocurrió. Así que vamos a ver pues lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Ayer hablábamos de la cruz de Cristo, hoy hablamos también de esa cruz, pero más exactamente de su muerte. Y mañana domingo hablaremos de la resurrección. Y así completaremos pues esos 3 días claves en la historia de la humanidad, que se centran en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, hermanos, si os parece, ya que veo que un buen grupo se conectó, vamos a hacer una oración y así podremos comenzar con el estudio. Bienvenidos a todos, O sea, no os puedo mencionar a uno por uno, porque a veces me aparecen ahí los comentarios muy rápido, pero ahora mismo veo a Jesús diciendo buenas tardes, Tamara, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, me alegro mucho de veros por aquí a todos. Y con ganas veo de estudiar la palabra de Dios. Necesitamos seguir alimentándonos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra y recibir la enseñanza que tienes para nosotros también hoy. Gracias por amarnos, gracias por estar con nosotros siempre, sosteniéndonos. Gracias porque mis hermanos, Señor, están ahí cada tarde también, aprovechando este buen tiempo de venir a estudiar juntos tu palabra. Necesitamos tu dirección, necesitamos que tú nos sostengas. Queremos, Señor, pedirte que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos, Señor, para poder comprender, para poder recibir el mensaje que viene de ti, ese alimento espiritual que solo tú, Señor, puedes darnos y que satisfaga nuestro espíritu. Haz, Señor, que esta noche nos vayamos de este lugar con algo nuevo en nuestra vida, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar y recibir lo que tú nos tengas que decir. Te agradezco muchísimo por mis hermanos que cada día te buscan, y sé que no solo a través de este momento, sino que durante el día oramos y estudiamos y te buscamos de diferentes formas. Por eso, Señor, estamos en tus manos, confiados, tranquilos, sabiendo que tú eres nuestro Dios y que el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos guía a toda verdad. Así que, Padre, recordamos que Cristo murió en aquella cruz por cada uno de nosotros, un sacrificio muy alto, pagar un precio muy alto para que nosotros tengamos vida. Por eso, Señor, estamos agradecidos, te damos las gracias por todo y te queremos pedir esta dirección y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues si tenéis Biblia,
y queréis abrirla en el Evangelio de Juan, capítulo 19, vamos a leer el versículo 30. Juan 19, 30. Mientras más hermanos están conectando en este directo a través del Facebook de nuestra iglesia aquí en Valls, Tarragona, España. Así que bienvenidos a todos, Paco, Sara, Miriam, y estamos preparados para abrir su palabra y recibir el alimento espiritual. Vamos a leer Juan 19, 30. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fíjate que dos palabras, algo simple, consumado es. Pero esa fue la culminación de algo que comenzó en la eternidad y que para nosotros seguirá siendo un misterio siempre. Pero en la mente infinita de Dios, Él sabía todo lo que iba a ocurrir desde que creó al hombre, desde que creó toda la creación, todo el universo, la tierra, los animales. Dios sabía lo que iba a pasar, así que a Dios no le sorprenden las cosas, a nosotros sí, nosotros pues cada cosa del futuro siempre va a ser algo incierto, nunca sabemos lo que nos va a venir, pero Dios omnisciente, Él sabe todo. Para Dios no hay sorpresas, Él conoce todas las cosas. Así que como Él va un paso por delante, pues ya Él tuvo previsión para solucionar el problema que los hombres íbamos a crear cuando pecásemos allá en el Edén, y Él ya en el pasado, en algún momento de la eternidad, Él ya decidió que Cristo iba a venir al mundo para morir por nosotros. No fue fácil el camino de Jesús en esta tierra. Él nació como un bebé, creció en el anonimato y con 30 años él comienza un ministerio público para darse a conocer como el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y para llegar a la cruz. Él dijo: yo para esto he nacido, le dijo a Pilato, para dar testimonio a la verdad, y él también dijo que para esto había venido al mundo, para dar su vida en rescate. Así lo decía el Antiguo Testamento, así las profecías hablaban de Jesús, del Cristo, el Mesías, y así todo tuvo cumplimiento en Jesús. Así que ahora hemos llegado a ese momento culminante en el que Cristo está clavado en una cruz, y ayer estábamos hablando de esa cruz, una cruz que era locura para los judíos y para los gentiles. Decía allí en 1 Corintios: tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Porque estábamos viendo ayer en el estudio que la cruz era un lugar de tormento, era el lugar donde moría lo peor, los rebeldes, los asesinos. Normalmente no mataban en una cruz a un romano, a un ciudadano romano. Estaba reservado para lo peor. Y Jesús se hizo maldición por nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús es crucificado, normalmente una crucifixión podía durar varios días hasta que los reos morían, pero recuerda que estábamos en viernes cuando crucifican a Cristo, y al final del viernes, con la caída del sol, comenzaba el sábado, día de reposo. Entonces, cuando una ejecución coincidía con ese día, viernes, la transición del viernes al sábado, los romanos no querían que la crucifixión se alargase durante el sábado, porque el sábado era el día de reposo del pueblo judío, era un día muy sagrado, todo se tenía que paralizar en ese día, así que la crucifixión de Jesús se acelera para que los reos mueran. Sabéis que estaba Cristo y dos ladrones también crucificados juntamente con él, dos delincuentes. Entonces a los dos delincuentes les quebraron las piedras con un mazo. De esa forma el crucificado moría rápidamente, ya que al no tener apoyo en sus piernas, todo el peso caía sobre sus manos, sus pulmones se contraían hacia arriba, y después de tanta agonía y de estar crucificado, pues la persona le era muy difícil respirar y terminaba muriendo por asfixia, no podía respirar.
Así que los dos ladrones les rompen las piernas con ese propósito, que mueran, y cuando se acercan a Jesús, de pronto el romano que se acerca a Jesús piensa que él ya está muerto, y mira y le ve y dice, está muerto. Es justo después de este versículo que hemos leído, cuando Jesús dice, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Ese es el momento en el que Jesús fallece. Entonces, viendo el romano que Jesús ya había fallecido, no le rompe las piernas. Había una profecía que decía que ningún hueso de su cuerpo sería roto. Y ni siquiera en ese momento, que hubiese sido lo más fácil, pues ni ahí se rompió ninguna de las profecías que estaban establecidas hablando de Jesús. Todo lo que decía la Biblia de Jesús se cumplió al pie de la letra, y eran muchas profecías. Pero el romano, para asegurarse, dice que clavó su lanza en el costado, le atravesó la lanza aquí y entonces brotó sangre y agua. Ese fue el momento culminante de lo que Jesús había venido a hacer. El consumado es fue como un grito de victoria. Fue como decir, hasta aquí lo he conseguido. Él, como antes decía, no fue fácil para Jesús. Recuerda que él se había hecho hombre, se despojó de su gloria y de su honra, se hizo inferior a los ángeles, humillándose de esa forma, se hizo como un hombre, como una de sus criaturas, y vivió como hombre durante esos algo más de 33 años. Entonces, él sentía como tú y como yo en la carne. Él experimentaba lo que tú y yo experimentamos. Nosotros tuvimos nuestro comienzo, fue cuando nacimos de nuestra mamá. Pero el Espíritu lo dio Dios, nosotros veníamos de Dios. Él es la esencia de la vida, toda vida viene de parte de Él, todo viene de Dios. Nosotros nacimos en este mundo y ese fue nuestro comienzo. Jesús ya existía desde antes de la fundación del mundo, Él es eterno, Él es Dios mismo. Por eso decía, Padre, ahora recíbeme en tu gloria para tener aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús va a volver a lo que Él era, a la eternidad. Pero cuando Jesús nace como un hombre, como tú y como yo cuando nacimos de nuestra mamá, porque Él escogió hacerlo así. Nació como un bebé, creció como un bebé, como un niño, como un joven, se hizo adulto, y Él murió como uno de nosotros, como todos moriremos. Todos nos separaremos de este cuerpo mortal, de nuestro cuerpo de carne, y todos cambiaremos esta vestimenta mortal, el cuerpo, como decía el apóstol Pablo, este cuerpo de muerte. Si estamos vivos cuando Cristo venga a buscarnos, seremos transformados, dice la Escritura, y nuestro cuerpo pues será semejante al de Cristo en su resurrección. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, Él está culminando ese momento. Ha sido un largo camino, como decía, para Él. Ha habido momentos duros, como esa noche anterior en Getsemaní, cuando Él está en agonía, dice la palabra, y está diciendo, Padre, si puede, pase de mí esta copa. Pero añade, no se haga mi voluntad sino la tuya. La Biblia dice que Cristo aprendió obediencia, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él había venido para eso, pero eso no quiere decir que fuera fácil para Él. Él cargó con el pecado de toda una humanidad, y eso fue tremendo. Estas son las últimas palabras que Jesús dice en la cruz. Consumado es. Pero antes de eso, Él ya ha dicho otras palabras. Yo antes decía al comienzo que se han recogido 7 frases que Jesús dice en la cruz. Para ver las 7 frases habría que leer Mateo, Lucas y Juan. En los 3 evangelios aparecen las 7 frases. No se contradicen los evangelios, sí se complementan. Un evangelista recoge unas palabras, otro evangelista recoge otras palabras, otro evangelista recoge otras palabras, y así tenemos el cuadro completo de lo que pasó en el momento de la crucifixión. La primera frase que Jesús dijo cuando Él está ahí en la cruz, la podríamos leer no vamos a andar buscando de un evangelio a otro, yo os lo parafraseo así porque antes dije que el propósito no es hacer un estudio de esas 7 frases. Tú vas a encontrar por YouTube muchas predicaciones acerca de las 7 frases de Jesús en la cruz. La primera frase que Jesús dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Eso es lo primero que Jesús dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No quiero decir, alguno quizás encuentra duda en esa petición de Cristo: perdónalos porque no saben lo que hacen. La ignorancia no nos exime de culpa. O sea, el hecho de decir no saben lo que hacen, entonces no tienen culpa. No, lo que está diciendo Jesús es que no son conscientes de lo que están haciendo. Están cometiendo un pecado, están cometiendo un delito. Ellos saben en el fondo que están mandando a la muerte a un inocente. Porque ¿de qué acusaban a Jesús? Bueno, el fanatismo religioso de sus acusadores les llevó a querer que Cristo muriese más allá de lo que la propia ley contemplaba, porque Pilato no hallaba en él culpa. La ley que se aplicaba en ese momento era la ley romana. Toda la tierra de Palestina, de Israel, está bajo la autoridad romana. Por eso los judíos no pueden aplicar la ley como a ellos les parezca. Tienen que venir ante Pilato, que es el gobernador que está rigiendo la ley romana en esta región. Y entonces necesitan la aprobación, que Pilato sea el que dé la sentencia, porque ellos por sí mismos no pueden. Y Pilato no encuentra culpa de muerte en Jesús. Entonces él piensa que con un castigo físico es suficiente y ya con eso quedarán contentos los judíos que quieren que Jesús muera. Pero no, el pueblo, ya sabéis la escena: crucifícale, crucifícale. Ahí gritaban todos querían la muerte de Jesús. Así que Pilato se ve presionado por la multitud y, temiendo una revuelta, pues él se lava las manos. Ya con eso él piensa que queda también libre de culpa. Aquí todos querían quitarse la culpa de encima. Y entonces, bueno, que la sangre de este inocente caiga sobre vosotros. Así que está bien que lo crucifiquen. Cuando Jesús dice perdónalos porque no saben lo que hacen, recuerda que esta palabra, esta frase, está en el contexto de la Biblia. Y cuando nosotros estudiamos qué es necesario para poder perdonar pecados, vamos a ver que es necesario arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón por los pecados. Entonces, el deseo de Cristo es que estos sean perdonados. Ese es el deseo de Dios. Dice la Biblia que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que cada uno de los que están ahí entiendan y crean. Si no es en ese momento, bueno, que sea más tarde. Pero Padre, perdónalos. Es como decir, ojalá se arrepientan y sean perdonados. ¿Por qué? Porque ahora mismo no son conscientes de lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Si hubiesen sido conscientes, imagínate, estaban crucificando al Hijo de Dios. ¿Quién se atreve a levantar la mano contra Dios? ¿Quién se atreve a juzgar a Dios, a su Hijo, a Dios hecho hombre? Bueno, pero recuerda, o sea, no es una justificación el hecho de decir soy ignorante, yo no sabía que estaba haciendo algo malo. Eso no nos exime de culpa. Si tú vas conduciendo por la carretera y vas con tu coche a 120 y te paran los Mossos, aquí en Cataluña la policía se llama Mossos d'Esquadra, la policía, te para la policía y te dicen, bueno, va circulando a 120 por hora en una vía que tenía que ir a 100, así que tenemos que ponerle una multa. Y tú de pronto le dices al policía, es que no lo sabía, lo ignoraba, yo pensaba que por esta vía podía ir a 120, por eso iba a esa velocidad. ¿Qué crees que te dirá el policía? Te dirá, bueno, como lo ignorabas, pues entonces no pasa nada, vete y no te vamos a poner una sanción. ¿Verdad que no ocurre eso? La policía, como mucho, te va a decir, pues era tu obligación saberlo, es tu responsabilidad. O sea, era responsabilidad de los que acusaban a Jesús haber investigado, haber pensado, haber razonado, haber buscado a Dios, haber tratado de ser objetivos y haber visto que Jesús no solo era inocente, sino que era el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, el Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Está demostrando a un Jesús muriendo en la cruz, pero sin una pizca de rencor por aquellos que le acusan, que se burlan de él, que le han torturado, que le han escupido. Ese es el corazón de Dios. Es un corazón que no devuelve mal por mal, sino que es un corazón que, a pesar de nuestra maldad, nuestra rebeldía, Él nos ama y Él espera nuestro perdón. La segunda frase que Jesús dice en la cruz es: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
y se la dice a uno de los delincuentes que había crucificados junto a él. Dice el Evangelio que al principio los dos ladrones estaban increpando a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, como decías, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Los dos le reprochaban, los dos se quejaban a Jesús, los dos estaban reclamándole, pero algo ocurre durante todo ese tiempo en la cruz que hace que uno de los dos ladrones cambia de pronto su parecer, cambia de opinión. Es muy probable que este hombre ha estado observando lo que está pasando. Él ha escuchado algunas de las palabras que Jesús ha dicho, como esta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Padre, ¿a quién le llama Padre? ¿A quién le está hablando? ¿A los cielos? ¿A Dios que está en los cielos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Total, que este hombre está escuchando lo que está pasando, está contemplando a Cristo. Cristo tiene una corona de espinas en su frente, tiene una tablilla que Pilato mandó poner encima de la cruz que ponía: este es el rey de los judíos. Él está contemplando la entereza de Jesús, pese a estar escarnecido, estar sangrante, bueno, pues físicamente era un desastre lo que se podía contemplar del cuerpo de Jesús. Pero más allá hubo algo que caló hondo en aquel ladrón, y de pronto cambia su parecer, deja de increparle, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es cuando Jesús le dice esta frase que contamos como la segunda frase de Jesús en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo dice así, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo digo porque si tú hablas con los testigos de Jehová, ellos te van a decir que el paraíso todavía es futuro, aún no se está experimentando, los que mueren no se van al paraíso. Y entonces tú les muestras este texto y dices: entonces, ¿cómo es que Jesús le dijo al ladrón que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Entonces lo que ellos hacen es poner una coma y dicen: de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Fíjate cómo cambiando una coma de sitio se puede dar un sentido diferente a una frase. Qué inteligentes, ¿no? Cambiamos la coma de lugar y entonces en lugar de decir: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, cambiaron la coma y dicen: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero, que parece que incluso como que no queda, ¿no? Porque de cierto te digo hoy, es como ponerse a hablar en una forma así poética, en prosa, y Jesús está en la cruz, está en agonía, está a punto de expirar. Entonces la afirmación tampoco encaja, pero es que el texto original en el griego dice eso: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un ejemplo de cómo la Biblia se puede manipular. De hecho, muchos tratan de cambiar la Biblia sin tener que recurrir a una traducción falsificada como es la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, sino con cualquiera de las versiones que nosotros utilizamos también se trata de falsificar la Biblia muchas veces. Y a veces tan sutilmente como eso, cambiar una coma de sitio. Es muy interesante que cambiando las comas una frase puede decir una cosa distinta. Yo me acuerdo todavía, o sea, tengo buena memoria porque ya han pasado bastantes años, cuando iba al colegio, y no sé si fue en quinto curso, o sea, que hace ya muchos años de eso. Me acuerdo cuando un maestro de literatura, de lenguaje, nos enseñó esto. Y me acuerdo de la frase que nos enseñó. La frase decía, era una frase sacada de una obra de teatro. Y la frase decía: Señor, muerto está, tarde hemos llegado. Entonces el maestro nos mostró que si cambiábamos las comas de sitio, la misma frase decía una cosa distinta. Entonces él cambió las comas, de tal manera que en lugar de decir: Señor, muerto está, tarde hemos llegado, al cambiar las comas decía: Señor muerto, coma, esta tarde hemos llegado. Entonces fíjate cómo solo cambiando las comas de sitio, el sentido de una frase cambia radicalmente. Bueno, pues así algunos muy listos tratan que la Biblia diga un mensaje que no dice, pero bueno, gracias a Dios otros muchos son fieles a la sana doctrina y a la Escritura. La tercera frase que Jesús dice en la cruz es: Mujer, he ahí tu hijo. Se lo dice a Juan, el evangelista, uno de los apóstoles. Mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: Hijo, he ahí
tu madre. Entonces, aún estando en la cruz, Jesús está preocupado de que su madre viuda, José pues ya hacía años que había fallecido, y entonces está preocupándose de que alguien se haga cargo de ella. Así que le encarga a Juan. Jesús tenía otros hijos, pero en ese momento no sabemos bien por dónde andaban. He dicho otros hijos, otros hermanos. Jesús tenía otros hermanos, María tenía otros hijos. Entonces, no sabemos en ese momento dónde estaban los hermanos de Jesús. Más tarde ellos creen en su hermano Jesús como el Mesías. Parece que hubo unos años de su vida en que no reconocían, no creían en Jesús, pero más tarde creyeron. Y dos de esos hermanos escribieron cartas en el Nuevo Testamento. Una se llama Santiago, era Jacobo, uno de los hermanos de Jesús, y otro se llama Judas, que también escribió una carta que lleva su nombre, la carta de Judas. Entonces Jesús está preocupando de que su madre no quede desamparada y se lo encarga a Juan. En cada una de estas frases podríamos hacer un estudio profundo, ver todos los significados, pero recuerda que no es el propósito, solamente las estoy mencionando para llegar a esa última frase, consumado es, que donde nos paramos en esta tarde. La cuarta frase es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una de las frases de Jesús en la cruz y de todas las que dijo a lo largo de su vida, más difíciles probablemente de poder estudiar, entender, asimilar, porque detrás de esta frase se esconde un gran misterio para nosotros. ¿Cómo podemos comprender que Jesús, siendo Dios, en la cruz quedase solo? Es un misterio. Pablo hablaba del misterio de la cruz, del misterio de la muerte de Jesús. Hablaba de que aún había cosas para él misteriosas que no entendía. Imagínate para nosotros, pues igual, ¿no? O más. Entonces, nosotros sabemos, la doctrina bíblica nos enseña que tenemos un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno. No son tres personas diferentes en cuanto a ser tres dioses. No somos politeístas, solo tenemos un solo Dios. Entonces, nuestro Dios se manifiesta en tres personas. Por eso es muy difícil de entender ya de por sí la Trinidad como tres, los tres son uno, pero encima, ¿cómo podemos entender que de pronto Cristo, el Hijo, queda solo en la cruz? El Padre y el Espíritu Santo quedan separados de él. Hay una razón lógica para entender eso. ¿Por qué Dios, el Padre, abandona a Cristo en la cruz? ¿Se separa de él? Bueno, porque recuerda, Cristo va a cargar con el pecado de toda la humanidad. Dios es santo, santo, santo. Y Dios no puede, es imposible que Dios quede manchado con el pecado. Eso no puede ser. Entonces, para que el proceso legal se completase y lo que está establecido pudiese ser efectivo, era necesario que eso ocurriese, que el Padre se separase del Hijo, que Dios el Padre, Dios santo, 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 quedase sin contaminación de pecado, y todo el pecado de la humanidad caía sobre el hombre, sobre Cristo, sobre el Jesús de la cruz. Es un pozo de insondable profundidad ese momento de la soledad de Cristo en la cruz. También tenemos que entender que Cristo se está ofreciendo a sí mismo como un sacrificio, y ese sacrificio tiene que ser ofrecido ante Dios el Padre, para que Dios lo reciba y sea aceptado, sea validado, entonces ahora sea efectivo para nosotros, para que nosotros ahora tengamos vida. Solo en esta frase pues podríamos quedar ahí bastante tiempo, meditando, estudiando, profundizando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta frase es: tengo sed. Y bueno, es fácil entender, un médico como Lucas, que escribe el Evangelio, es fácil entender que después de la agonía tan larga que Jesús experimentó, que a esta altura pues él estuviese en un estado severo de deshidratación. Había perdido gran cantidad de sangre, mucha sangre. Si habéis visto La Pasión de Jesús, es una película que Mel Gibson hizo, y es una película muy cruda, realmente es muy dura, porque se trató de reflejar
lo más fiel posible, lo que debió ser toda la agonía, la tortura que Jesús experimentó desde que fue hecho preso hasta la crucifixión y la sepultura. Y bueno, en esa película se tomaron pues las referencias históricas de cómo eran las flagelaciones que los romanos usaban. Se tomó en cuenta pues todo lo que la escritura narra que Jesús experimentó. Se tuvo en cuenta pues los látigos que los romanos utilizaban, unos látigos de 3 puntas, donde al final de las cuerdas tenían normalmente huesos de animales con puntas afiladas y cortantes, y claro, ahí la película se ve todo y es tremendo imaginarse lo que Jesús debió experimentar del sufrimiento que atravesó. Entonces, a estas alturas él estaba deshidratado, había perdido mucha sangre, no había ingerido líquidos, y en esa agonía de estar con toda la tortura aún se incrementa la agonía de estar con su boca totalmente seca, con su cuerpo con una deshidratación severa. Y él exclama: tengo sed. Entonces, ya sabéis la historia, un romano empapó una esponja en vinagre, se le acercó, y en ese momento es cuando aparecen las 2 últimas frases. Nosotros hemos leído en Juan que la última frase es: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. En los otros evangelios se nos dice que Jesús dijo unas palabras aún después de eso. Entonces, consumado es sería la 6ª frase, y él a continuación dijo la 7ª frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía que no estaba solo, aunque en ese instante lo estaba experimentando. Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese instante él sabía la soledad, lo que era. Él quedó solo en la cruz, pero sabía que no estaba abandonado a su suerte. Eso formaba parte del plan. Hermanos, si a veces sientes que estás solo, si a veces no sientes la presencia de Dios, si a veces te da la impresión de que todo está a tu alrededor oscuro y no ves luz al final de ese túnel y estás ahí perdido, no te olvides que tu vida siempre está controlada por Dios. Dios tiene el control. Puede ser que por causa de nuestro pecado, de las circunstancias, no experimentamos a Dios y mucho menos sentimos emocionalmente algo positivo, pero no te olvides que Dios jamás nos deja, no nos desecha, no pierde el control sobre nosotros. Tenemos que entender que el Señor tiene un plan y Él desarrolla ese plan en nuestra vida. Entonces, esas son las 7 frases de Jesús en la cruz. Nosotros nos hemos ido a ese momento final, cuando dice en Juan 19:30, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, Jesús murió. Recuerda que Jesús no era una víctima. Lo que le estaba ocurriendo no era un accidente. Él sabía que eso iba a ocurrir y vino para que eso ocurriese. Yo he escuchado a predicadores que predican sobre esta escena en la cruz, y la descripción que hacen es siempre pues mostrando como un Jesús pobrecito, una víctima. Mira lo que le están haciendo. Te tratan de llevar a sentir lástima por Jesús, y por lo tanto el hecho de acercarte a Él que sea un favor que tú le estás haciendo, en lugar de entender que evidentemente el que necesita el favor somos nosotros. Y mira, Jesús estaba abandonado, sus discípulos se fueron, y estos malvados romanos y los judíos traidores estaban ahí, todos le abandonaron y están solo en la cruz, y pobrecito, ¿y qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a rechazar tú también y tal? Esa no es la predicación, hermano. Te citan por allá Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Has leído ese versículo? Y hasta te van a decir, pobrecito, está fuera de la puerta, lo han dejado fuera y hasta hace frío y no sé qué. Y pobrecitos nosotros, hermano. Nosotros somos los pobrecitos, que en la primera frase se manifiesta quién es el pobrecito. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen.
son aquellos que le están juzgando, crucificando, menospreciando, escupiendo, insultando. Estos son de los que hay que tener lástima. A estos hay que tenerles compasión porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Como no se arrepientan ni crean, están perdidos para toda la eternidad. Cristo no estaba como una víctima en la cruz. Él llegó a ese momento por voluntad propia. Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla de nuevo. Entonces, cuando Jesús le anuncia esto a los discípulos, a ellos les costó entender. Es necesario que vaya a Jerusalén, caiga en manos de los gentiles y me maten, pero al tercer día resucitaré. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? ¿Te acuerdas? Señor, no permitas que esto te acontezca, no permitas que esto ocurra. ¡Wow! ¿Y qué le contestó Jesús? ¡Qué palabras más duras! Apártate de mí, Satanás, me eres ocasión de caer. No sé cómo se le debió quedar la cara a Pedro, pero se quedó impactado, ¿no? Porque si Jesús te dice eso, apártate de mí, Satanás. No está llamándole Satanás a Pedro, está hablándole a Satanás, que estaba manipulando a Pedro para tentar a Jesús. Qué curioso, qué interesante esto. O sea, no es que Pedro estaba poseído por Satanás, no. Un demonio no puede poseer a un cristiano. Si tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti, no puede entrar Satanás en tu vida. Ahora sí que puede influenciarnos, nos tienta y nos puede manipular. Entonces nosotros podemos ser de tropiezo a otros creyentes, a la obra, a otras personas. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Porque los discípulos solo escucharon la primera parte: es necesario que yo vaya y muera. Pero parece que no escucharon la segunda: pero al tercer día resucitaré, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para tomarla. Porque aun cuando Jesús muere en la cruz, están viendo que se está cumpliendo lo que él dijo. Pero ¿dónde estaba en sus mentes la palabra de Jesús: al tercer día resucitaré? Mañana domingo, si Dios quiere, vamos a hablar de esto, de la resurrección de Cristo. ¿Dónde estaba en sus mentes lo que Jesús les había dicho? Les costó asimilarlo. Entonces ellos se quedaron con la idea de que Jesús va a morir. No, no mueras. Hermanos, a veces nos aferramos a esta vida sin entender que la muerte también es un proceso que comienza en nosotros desde que nacemos. Desde que nacemos ya la sombra de la muerte está sobre nosotros. La vida y la muerte siempre es uno de los grandes problemas que el hombre ha tratado de buscar respuesta. La vida es cuando nace un bebé. La muerte es cuando ese ser querido al que tanto amamos se va de este mundo y no entendemos y nos duele. Es ese momento que nosotros mismos un día tendremos que enfrentar. Todos moriremos, dice la Escritura. Y esa es la realidad. Pero a nosotros nos golpea la idea de tener que morir. Y cuando digo nosotros me refiero al hombre, y aún al hablar del hombre, aquellos que tienen a Cristo en sus vidas, aquellos que han nacido de nuevo y que son cristianos, a veces también tienen miedo a morir. No sé si los que me estáis escuchando ahora en el directo, si tenéis temor a la muerte, ¿qué creéis? No sé si alguien quiere opinar y escribir algo. Voy leyendo ahí algunos de vuestros comentarios. ¿Os asusta la muerte? ¿Tenéis temor a pensar que nos tendremos que ir un día de aquí? Ahora estamos en un tiempo de muerte. El COVID-19, un virus que ha afectado al mundo entero, pues en todo el planeta Tierra pues creo que son más de 100.000 muertes las que hay. En España la última cifra creo que andaba por los 17.000 muertos, ¿no? Ahora no recuerdo bien, algo así creo que era. La muerte nos causa respeto, miedo, temor, pánico en algunos. Algunos dicen: no, a mí no me asusta la muerte, yo soy cristiano, yo sé que cuando muera me voy a los cielos. Y oyen una predicación cuando Pablo estaba diciendo: morir, ir con Cristo es mucho mejor, y dicen ahí: amén, sí, gloria a Dios. Y de pronto se levantan una mañana de estas ahí con un poco de tos. Ay, no sé, no me encuentro muy bien. Ay, a ver si he cogido el coronavirus. Señor, por favor, sálvame, no permitas que me pase nada malo. Ay, Señor, que no me quiero morir. Y pues no, que no tenías miedo, no, que querías irte con Cristo, porque es mucho mejor irte con el Señor. Y
Bueno, la teoría la sabemos. Algunos estáis contestando por ahí, no sé si teoría o convicción. Espero que sea convicción, que no nos asusta la muerte, que sabemos que todos nos tendremos que ir con el Señor y la única diferencia es el tiempo. ¿Cuándo nos iremos? Un poco antes, un poco después, pero todos nos iremos. Entonces, bueno, ¿qué más daría un año más o un año menos? Sí, no, es que, claro, todavía tengo cosas que hacer, ¿no? Bueno, no sé. Claro, si Dios quiere, aún Él tiene cosas para nosotros, nos tendremos que seguir ocupando. Pero el día y la hora la sabe el Señor, todos moriremos. Pero el tema de la muerte siempre es una cosa que causa inquietud. ¿Sabes por qué? La vida es una línea temporal. El pasado, el presente y el futuro. Y el pasado, ya sabemos lo que fue, tenemos los recuerdos. El presente lo conocemos, es el instante que tenemos todos en nuestras manos, pero el futuro es incierto. Y lo incierto siempre causa preocupación, siempre. Preocupación en diferentes niveles. Podríamos hablar de una simple preocupación, inquietud, de miedo, de temor, de pánico, de una obsesión. Ahora hablamos de que después de esta pandemia mundial es posible que vengan tiempos difíciles de escasez económica, una crisis económica. No sabemos bien qué ocurrirá. Todo lo incierto nos causa una cierta preocupación y es normal, no es que no tengamos fe. A veces la preocupación se basa en ser previsores. Recuerda que Dios utilizó a José en Egipto para ser previsor y hacer que Egipto tuviese abundancia en tiempo de escasez. Con aquellos sueños que tuvo Faraón de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las espigas, todo aquello, bueno, pues lo que Dios le estaba revelando es que iban a venir 7 años de mucha abundancia y a continuación 7 años de escasez tremenda. Entonces la previsión fue a acumular grano y provisiones para los 7 años de escasez. Y eso permitió que Egipto se hiciese más poderoso y se enriqueciese más. Entonces, el temor, la preocupación, no es falta de fe, a veces es simplemente pues planificar, saber qué puede venir y estar preparado, asimilar que puede ser que tengamos que atravesar tiempos difíciles. Y al hablar del futuro, pues es evidente que la muerte siempre está haciendo sombra. No sabemos cuándo moriremos. No sabemos si será de aquí a 20, 30, 40 años o si será mañana. Todos los días muere gente, y no solo por el COVID-19. Todos los días muere gente por accidentes de tráfico, por otro tipo de enfermedades, por accidentes domésticos, por muchas circunstancias muere la gente, y todos moriremos. Pero la muerte siempre causa terror porque es un dilema existencial de dónde venimos, a dónde vamos. El hombre cuando no tiene respuesta a decir no sé a dónde voy a dar un salto al vacío, no sé qué va a pasar cuando muera, pues eso crea una inquietud más profunda. Los cristianos sí sabemos a dónde vamos a ir, por lo tanto, no nos tendría que asustar, no tendríamos que tener miedo. Tú fíjate que la psicología del mundo tiene que tratar el tema de la muerte. Hay personas que padecen lo que se llamaría tanatofobia, un miedo, una fobia, un miedo excesivo a la muerte, o necrofobia. Son patologías que pueden sufrir las personas hasta tal punto que se obsesionan con el hecho de que tienen que morir, y la psicología moderna pues tiene que tratarles. Cuando hay un accidente así si tú has escuchado en las noticias de pronto, ¿no? Una tragedia, muchas muertes en grupo, como ahora puede estar pasando también, pues siempre las autoridades sanitarias ponen a disposición de los familiares asistencia psicológica. Pero ¿qué te dice un psicólogo para aliviarte el sufrimiento o quitarte de encima la fobia en cuanto a la muerte? Bueno, pues al final te vienen a decir que tienes que asimilar que es un hecho, que todos moriremos. Tienes que quizás quitarte de lo de la cabeza, no pienses en ello, no des lugar a que eso se te haga un problema grande en tu mente. Lo que te vienen a decir al final es mira para otro lado. Pero al final eso no es una solución, porque
Todos moriremos, esa es la realidad. Entonces antes o después enfrentaremos la muerte en nuestra propia carne o en la de algún ser querido que nos rodea. Así que tenemos que saber, tenemos que descansar en Dios. La Biblia nos habla de la muerte y dice que la muerte no es el final. Para aquellos que tienen temor es porque la muerte es incierta y es el fin. Para nosotros no, es el comienzo. Morir es empezar a algo nuevo, es llegar a lo mejor. Pablo lo entendía, por eso en Filipenses decía que partir y estar con Cristo es mucho mejor que quedarme aquí. Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad de abstracción, o sea, nos damos cuenta de que la vida es esa línea temporal y que tenemos el pasado, tenemos el presente, tenemos el futuro, todos moriremos, pero somos conscientes en ese dilema existencial de que ¿y después de morir qué? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Ahora Cristo en la cruz es un testimonio, es nuestra vida, porque Él está muriendo y la muerte, Él es nuestra muerte, con Él morimos en la cruz. Si Cristo hubiese quedado en el sepulcro, ahora el panorama sería otro. Yo no podría estar predicando este mensaje de esperanza. Mañana que vamos a hablar de la resurrección, ese mensaje ya no existiría. Pablo decía que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No nos queda nada. Por lo tanto, comamos y vivamos porque mañana también moriremos, decía el apóstol Pablo. ¿Quieres que leamos algunos versículos en la Biblia acerca de este tema, el tema de la muerte? Porque es un tema que siempre nos acompaña y Dios no quiere que sus hijos tengamos temor acerca de la muerte. Es algo que tenemos que asimilar y tenemos que reconocer como un hecho, pero para nosotros, para los creyentes, es una liberación, no es el fin. Dice en Hebreos 9:27, Hebreos 9:27, si tienes Biblia, acompáñame en la lectura. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dices, pero morir una sola vez, pero hubo alguien que murió 2 veces, como Lázaro, por ejemplo, ¿no? Lázaro murió, resucitó y volvió a morir, porque Lázaro no quedó ya en la eternidad, no resucitó para vida eterna, resucitó como hombre mortal. Sí, no, claro, el versículo de Hebreos se refiere a que todos morimos una vez. O sea, no hay reencarnación, por así decirlo. No es que mueres y después vuelves a nacer en un cuerpo y vuelves a estar aquí o... No, o sea, morimos una sola vez. Todos moriremos una vez ya y después de esa muerte, el juicio. Por eso el versículo dice lo del juicio, para aclararnos. Morimos en el cuerpo y lo que queda después ya es el juicio. El juicio es para saber dónde estaremos la eternidad. Hay otro texto que se encuentra en Job. En el libro de Job vamos a buscar capítulo 7, versículo 1. Job 7:1. Decía aquí en el libro de Job, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? O sea, en esos dilemas que Job estaba teniendo a consecuencia de lo que él había perdido y lo que sufría, pues él también tuvo esta reflexión, ¿qué es la vida? Y en este versículo lo que está diciendo es que la vida es muy breve, es muy corta. A veces nos queremos aferrar a la vida como si fuésemos a estar aquí para siempre. Y no nos damos cuenta de esa realidad, que la vida, como también dice Santiago, es una neblina que aparece y que al poco desaparece. Aquí en Job 7 hemos leído el versículo 1, pero mira también el versículo 7, lo que dice. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. La vida es como un soplo. ¿Cómo es un soplo? Ya está. Así es la vida. Fíjate. Nosotros que nos pensábamos que íbamos a vivir aquí para siempre. ¿Te pensabas eso, hermano? Bueno, yo sé que no, que vosotros ya habéis tenido algo que reflexionar sobre esto. Mira, te estaba citando Santiago, pues vamos a mirarlo. Santiago 4:14.
cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y Santiago estaba citando a Proverbios 27. Eso es la vida. Es breve, es corta. Yo tengo 53 años. Ya van quedando pocos días. 11 de abril. Ya quedan poquitos. El 24 ya, 54. Madre mía. ¿Cómo puede ser? Pues sí, lo es, Víctor. 54 ya. 54 años. Pregúntame cómo se me han pasado los 54 años. Pues te voy a decir que se me pasaron muy rápidos. Dices, ¿ya 54? ¿Cómo puede ser? A ver, los más veteranos que me estáis escuchando esta noche en el directo, ¿quién es el más veterano o veterana? Que levante la mano. Creo que, bueno, si está Pastora, si está María Teresa, un saludo, hermanas veteranas, vamos a decirlo así. Pues tenemos aquí algunos oyentes que ya pasaron los 80, no vamos a decir cuántos más, pero han pasado muchos años. Y yo les pregunto, ¿cómo os pasó la vida? ¿Se hizo muy larga? ¿Se hizo corta? Siempre es la sensación como que el pasado ya pasó y cuando tú miras atrás, dices, wow, ¿ya? Uf, el presente es lo único que tenemos, el futuro es incierto, hemos dicho. Pero la vida se pasa rápido, es como una neblina que aparece y que al poco desaparece, es como un soplo. Uf, ya pasó tu vida. Hermano, estamos aquí de paso, somos peregrinos y extranjeros, vayamos en un estudio hace pocos días. No nos vamos a quedar aquí para siempre. Lo mejor está por venir, tienes que creer esto. Tienes que creer que lo que la vida te ofrece son muchos males. Algún momento bueno, pero pocos. La mayoría de cosas que la vida nos ofrece son esfuerzo, trabajo, sufrimiento. Siempre hay algo de pesar en lo que vivimos en el día a día. Lo que nos espera es el descanso, es el reposo eterno. Son cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, donde Dios mismo enjugará nuestras lágrimas, o sea, Él será nuestro consuelo. Lo que viene es muchísimo mejor de lo que tenemos aquí. Entonces la muerte no es la de separación ya definitiva, la muerte no es que desaparecemos, la muerte no es que todo se terminó y ya nos espera la oscuridad. No, la muerte es el comienzo, ese es el mensaje de Cristo en la cruz. El consumado es, lo he conseguido. Para esto vine al mundo y he llegado al momento que yo esperaba. Es un grito de victoria. Él va a inclinar la cabeza y va a entregar el espíritu. Pero ahí está la clave. ¿Has escuchado bien? Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿A quién lo entregó? A Dios. En la muerte no desaparecemos. En la muerte dejamos este cuerpo de dolor y de sufrimiento atrás y nos extendemos a algo más grande. La muerte es la victoria. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, para Él no es una tragedia, es el propósito que Él tenía. Para Cristo es la victoria. Él está muriendo en la cruz, pero está comenzando la eternidad de una nueva forma. Es la victoria que todos nosotros ahora también estamos recibiendo. A lo largo de la vida de Jesús, Jesús trató con el tema de la muerte muchas veces. Mira, aquí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6, es un texto muy conocido. Juan 14, 6, ¿qué fue lo que dijo ahí Jesús? Yo creo que todos os lo sabéis de memoria este versículo, pero lo vamos a recordar. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Cristo es la vida y nos muestra un camino, el camino al Padre. ¿Y cómo es? ¿Cuál es el camino al Padre? El camino al Padre, hermano, pasa por la muerte. Pasa por desprendernos de este cuerpo mortal para poder tener el cuerpo celestial, el cuerpo eterno, un cuerpo que ya no notaremos cansancio, ni te dolerá aquí, ni te mirarás y verás las arrugas y las canas.
Tendremos un cuerpo glorioso, tendremos un cuerpo que no estará sujeto a las leyes físicas, tendremos un cuerpo semejante al de Cristo en su resurrección. Hermano, yo quiero ese cuerpo, ¿tú no? Bueno, a veces nos aferramos a esto, aun con nuestros achaques, dolores y miserias de este mundo, y es como que no nos queremos ir de aquí por nada. Mira, Juan 11, versículo 1 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¡Guau! No es para muerte, dice Jesús. Pues se murió. Bueno, Jesús quería decir algo, quería enseñarles algo importante. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto parecía un sinsentido. Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo, por favor, ven lo antes posible. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, me voy a quedar aquí un poco más de tiempo. Yo me imagino a los discípulos, los que le oyeron. Oye, pero ¿no es su amigo? Sí, pues parece que no le preocupa. No sé, el mensaje era urgente, se está muriendo. Es grave. ¿Y qué hace Jesús? Me quedo aquí un par de días más. Después ya, si de eso ya iremos. Esta enfermedad no es para muerte. Bueno, pues igual Jesús sabe que no está tan grave como ellos creen. El caso es que sí, estaba grave y Lázaro murió. Así que un poquito más adelante, en el versículo 11, dice: Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: bueno, si duerme sanará. O sea, ellos no estaban entendiendo nada en absoluto. Ellos estaban en su mundo, como siempre. A veces a nosotros también nos pasa, estamos en nuestro mundo, Dios tratando con nosotros y nosotros tan felices sin entender muchas veces, ¿no? Hombre, si está durmiendo, eso es una buena señal, eso es que se va a recuperar, entonces se curará. Jesús sabía que Lázaro había muerto, por eso dice: Lázaro duerme. A veces la Biblia usa esa expresión para referirse a los que ya murieron, porque para la Biblia, para Dios, los que dejan el mundo, en Él, en Cristo, no mueren, no desaparecen. Es como que están en un estado de dormir, esperando el día de la resurrección. Bueno, pues si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. O sea, no os estáis enterando de nada, les dice Jesús al final. Los mira, que no os estáis enterando, que os estoy diciendo que Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Y cogieron y se fueron de viaje. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días sepultado Lázaro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ¿cómo sonó esto? ¿Un reproche? ¿Una queja? ¿No te diste prisa a venir? ¿Qué ha pasado? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Notas cómo estas personas que conocían a Jesús, acuérdate, Marta, María, Lázaro, eran amigos de Jesús? Jesús ya había estado con ellos más de una vez. Seguro que le habían escuchado a Jesús decir que un día en la resurrección de los muertos afectará a todos los que crean en él. Entonces Marta entendió y creyó a Jesús. Sí, yo sé que mi hermano un día resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús está diciendo que, como Él es la resurrección y la vida, todo el que en Él cree, aunque haya muerto, sigue estando vivo. Lo que Jesús está diciendo es que sí, un día Lázaro resucitará, pero es que Lázaro hoy ya está vivo. La muerte no es el fin, no desaparece, no queda en el sepulcro esperando la resurrección. A veces no entendemos bien el mensaje de las cosas que Dios nos da. Marta quizás escuchó y tenía fe que Lázaro un día resucitaría, pero es que el que cree en mí es mucho más que eso. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, llamó a María su hermana, diciéndole: el maestro está aquí, que te llama. Bueno, la historia continúa. En el versículo más adelante, cuando Jesús llega a donde han puesto a Lázaro, les pregunta: ¿dónde le pusisteis? Les dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, versículo más corto de la Biblia. Él sabía que va a resucitar a Lázaro, pero no llora pensando en la muerte, llora al ver la tristeza de ellos, al ver el desconsuelo, al ver el drama humano. A nuestro Dios le conmueve cuando nosotros sufrimos, hermano. Entonces dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriese? Notas, había reproches, había murmuraciones, había quejas. Entonces Jesús les dijo: quitad la piedra, versículo 39. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, apesta, hiede ya. Imagínate con el calor, 4 días muerto, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. La expectación debió ser: está loco, ¿qué hace? Está llamando a Lázaro, hace 4 días que se murió. Y todos allí, yo me imagino un silencio de esos, que si se cae un cabello de alguien se oye. Un silencio. Lázaro, sal fuera. Y todo queda en silencio, todos mirando a Jesús, mirando a la cueva, y dice el versículo 43, y habían el 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús trató con la muerte a lo largo de todo su ministerio, toda su vida en esta tierra, y Él demostró que es Señor también de la muerte. La muerte no tiene poder sobre Jesús. Él resucitó a Lázaro y resucitó a otras personas. El caso de Lázaro, impactante, 4 días muerto. Pero esa es la experiencia que Jesús nos dejó en cuanto a la muerte. Ahora Él mismo tenía que morir. Él mismo llegaría un momento a la cruz en el que iba a entregar su espíritu. Y ese es el momento que estamos meditando en esta noche. Consumado es. Cristo va a exhalar su último aliento. Él va a entregar su espíritu. Y los discípulos van a ver a su Señor muerto. Cuando ellos descuelgan el cuerpo de la cruz, el cuerpo de Jesús no tenía vida. Ellos esa misma noche, porque recuerda, viene el sábado, entonces ellos querían sepultar a Jesús antes de que fuese sábado, para que no quedase su cuerpo hasta el domingo puesto en el madero. Entonces le piden permiso a los romanos, y Roma les permite, sí, no está bien, darle sepultura. Entonces José de Arimatea, que es el que hace la gestión, él tiene una cueva que nunca fue estrenada, nunca fue ocupada por ningún cadáver. Entonces bajan el cuerpo de la cruz para depositarlo en ese sepulcro. Y en ese momento, lo único que había en la mente de María, de las otras mujeres,
de los discípulos, entre ellos los apóstoles, pero otros discípulos como este José de Arimatea y otros que seguían a Jesús, en ellos había confusión, había esa sensación que a todo ser humano muchas veces se ha tenido que enfrentar a ella de la pérdida cruel de un ser querido que se marcha así sin aviso a veces, un ser querido que habíamos pensado que iba a estar muchos más años con nosotros, pero de pronto la realidad, la cruda realidad de este mundo, de esta vida, es que morimos, y no siempre cuando habíamos pensado. Entonces en el corazón de esos hombres están viendo aquel que les estaba dando vida. Tienen ahora en sus brazos el cuerpo inerte, sin vida de Jesús, el Maestro. Le han escuchado decir cosas que nunca le habían escuchado a ningún hombre. Han visto en la mirada de Jesús una mirada de amor, de fuego, de pasión, como no le habían visto jamás a nadie. Han escuchado en él palabras de esperanza. Han visto que Jesús tenía solución para los problemas más graves, inclusive la muerte de otros. Han visto cómo Jesús hacía los milagros más sorprendentes cuando el viento y el mar le obedecían, o cuando era capaz de con unos pocos alimentos dar de comer a varios miles de personas. Habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Habían visto a Jesús darle vista a un ciego de nacimiento. Habían escuchado de Jesús palabras eternas. Pero ahora Jesús ya no está. Lo que tienen es un cuerpo inerte, sin vida. Las manos de Jesús caen, su cabeza está inclinada y sus ojos están cerrados. El Mesías, el Maestro, ha muerto. ¿Y qué sensación debieron experimentar? Cuando llevan aquel cuerpo envuelto en los sudarios, en las telas, y lo meten en un sepulcro y ponen una pesada piedra delante de ese sepulcro. ¿Sabes? El funeral no fue como les hubiese gustado. Tuvo que ser muy rápido, a prisa, porque era la hora del sábado y no iban a poder hacer nada más. Por eso, si recuerdas la historia, dice que el domingo, después de que pasó el sábado, vinieron las mujeres al sepulcro con las especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, para hacer lo que se hacía en un funeral, porque no lo pudieron hacer el viernes, no tenían tiempo. Estos días estamos escuchando en las noticias, ¿sabes lo más trágico de las muertes por el COVID-19? Es que, primero, las personas están muriendo solas. Y eso es un trago amargo. No sé cómo se está planteando esto, pero las autoridades tendrían que haber planteado de alguna otra forma, porque es inhumano dejar que una persona muera sola. En una sala de un hospital fría, todo es como muy inhumano y no tienes ni a un ser querido cerca tuyo. Claro, la previsión es que si dejamos que venga algún ser querido, pues se puede contagiar. Hermano, también te puedes, es mi opinión, ¿eh? Yo respeto las decisiones y lo que piensan otros, pero también te vas a contagiar yendo al supermercado y vamos. Entonces, si un ser querido mío estuviese ahí, no sé yo qué tendría que hacer, pero si vas, dice que te van a dejar ahí, no van a dejar que te vayas, pero no sé, morir solo es una tragedia. Y después ni siquiera se puede hacer un funeral, porque claro, yo entiendo que la aglomeración de gente es un peligro, pero, repito, también hay aglomeración de gente en un supermercado. Y quizás habrían tenido que plantear pues un funeral, no 3 personas, pues que dejen un grupito, los más allegados, una compañía a los familiares que acaban de tener esa pérdida tan severa, tomando las medidas de seguridad. El que murió de coronavirus ya está ahí precintado y sellado el ataúd, él no va a contagiar a nadie. Pero es una tragedia, hermanos, morir solo y no poder ni siquiera despedirlo. Se hablan de fosas comunes en algunos países donde hay tantas víctimas que no dan abasto a las funerarias, y se hablan de fosas comunes, y después, cuando todo esto pase, se buscarán responsabilidades y será tiempo para llorar a los muertos. Pero la tragedia está. El entierro de Jesús fue parecido, fue a prisa, no hay tiempo.
metieron el cuerpo de Jesús en el sepulcro, pusieron la pesada piedra delante. Y eso es lo que se les quedó a todos en su mente grabado. Jesús ya no está con nosotros, está en un sepulcro. Repito lo que dije antes. ¿Dónde estaba? ¿En qué rincón de su memoria, de su mente, las palabras que Jesús le dijo? Y no se lo dijo una vez, ni dos, ni tres, se lo dijo muchas más veces. Pero al tercer día resucitaré. ¿Dónde estaba esa información? A veces nos quedamos viendo solamente lo que hay delante de nuestros ojos, y ese es un problema que tenemos todos los seres humanos. A veces no tenemos la capacidad de ver más allá, de ver con la fe. Cuando dicen Hebreos, hombre, y estos no anhelaban una patria terrenal sino celestial, dice que la contemplaban, la miraban de lejos. A veces nos falta eso, de por fe, tener esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, saber que la muerte no es el fin y que cuando despedimos a un ser querido, aunque lo decimos, no basta con decirlo, sí, se fue con Jesús, tenemos que verlo, hermanos, tenemos que creerlo, pero de tal manera que eso nos haga sentir gozo, aunque parezca difícil de decir que eso se pueda experimentar, sí es así. Jesús estaba muerto en un sepulcro, pero no terminaba ahí la historia. Mañana vamos a continuar con la historia y vamos a hablar de la tumba vacía. Cristo murió y nosotros morimos con Jesús en la cruz. Mañana hablaremos de que Cristo resucitó y Él es nuestra resurrección. El consumado fue un grito de victoria. Lo he conseguido. Este es el momento. Para esto vine al mundo. He completado mi misión. Hermanos, gracias a ese día, tú y yo tenemos vida. Gracias a que Jesús llegó hasta ese instante, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros vamos a poder un día estar en la eternidad y podamos volver a ver a Jesús cara a cara. Me alegro mucho de que hayáis podido compartir este tiempo conmigo. Hoy es sábado, estamos en plena Semana Santa y como dije el otro día, nosotros recordamos el año entero que Jesús murió. Pero está bien que en estos días podamos hacer un poco más de énfasis, que haya una mayor reflexión sobre estos temas y aprovecha y comparte con amigos y familiares, compárteles este mensaje. El mensaje de la cruz de Cristo, aunque sea una locura para muchos, es un mensaje de poder porque es salvación para ellos. Muéstrales al Jesús crucificado, pero muéstrales la cruz vacía. Muéstrales que Jesús abandonó esa cruz y ahora está vivo. Como decía la canción de Joan Manuel Serrat, que era un poema de Antonio Machado, creo, él decía, ¿quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Jesús no está clavado en una cruz. La cruz ahora está vacía. Cristo resucitó. Fue sepultado y resucitó. A los 3 días, Él venció a la muerte. Y esa es nuestra victoria. Mañana nos gozaremos al recordar y meditar acerca de la resurrección de Cristo. Hermanos, si tenéis dudas, preguntas, si tenéis cuestiones, me las podéis hacer, podéis consultar, preguntar, aportar cosas. Si tenéis alguna cuestión así, pues a través de este medio, o si no, pues de un mensaje en WhatsApp o de otra forma, pues me podéis preguntar. Aprovecho para terminar reflexionando sobre una pregunta o cuestión que me han hecho hoy a través de WhatsApp. Un hermano me preguntaba que por qué Dios creó a Satanás. ¿Y por qué Dios permitió la maldad? Porque si Dios es omnisciente y sabe que esto iba a ocurrir, ¿por qué Él permitió? Bueno, no es exactamente el tema que estamos estudiando, pero de alguna forma todo esto también lo podíamos haber ampliado la idea, y la muerte de Jesús en la cruz y toda su vida estuvo rodeada de mal. El mal buscó derrotar a Jesús. El consumado en la cruz fue la victoria. ¿Sobre qué? Sobre el mal. Los principados y las potestades
quedaron exhibidas públicamente. Bajo los pies de Cristo quedaron en ese momento. Cristo venció. Entonces, ¿por qué Dios creó a Satanás y sabía que él se iba a rebelar contra él? El hermano me apuntaba así, yo entiendo que los hombres y los ángeles debían ser libres, pero no acabo de entender por qué Dios creó a Satanás y con ello permitir que el mal que rodea todo eso existiese. Bueno, es una respuesta difícil de dar. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento es limitado. Y recuerda que hay cosas que nosotros no terminamos de entender. Pero sí tenemos el concepto, tenemos el principio y tenemos por fe que aceptarlo y descansar en ello. Y es que, por descontado, que el principio existe en el decir que Dios crea al hombre y parece ser que sus ángeles también tienen la capacidad de escoger. Los ángeles servidores a Dios le están sirviendo porque decidieron servirle y no rebelarse contra él. Los que siguieron a Satanás decidieron seguir a Satanás. Por lo tanto, vemos el mismo principio del libre albedrío, también lo vemos en los seres angelicales de los cielos. El ser humano fue igual. Dios creó al hombre y sabía que el hombre iba a pecar y por lo tanto que este mundo se iba a llenar de sufrimiento. Entonces Dios podía haber dicho, pues no creo al hombre. Pero sabes, ahí entra otro de los atributos de Dios y otro de los principios que tenemos que entender, y es que Dios es omnipotente. Quiere decir que Él puede hacerlo todo. O sea, si Dios hubiese dicho, no voy a crear a Satanás, porque no puedo, porque sé que si lo creo, Él se rebelará contra mí y él va a extender el mal, la maldad, aún por mi creación y el mundo que yo voy a crear y cuando yo crea al hombre. Entonces hubiese sido como decir, Dios no crea a Satanás porque no puede porque si lo hace esto se va a complicar mucho. Pero si decimos que Dios es soberano y Él es omnipotente, todo lo puede, quiere decir que Él puede crearle, a pesar de. Dios crea al hombre y a pesar de que saber que el hombre va a pecar y va a manchar la creación con su pecado, la maldición va a entrar en el mundo, Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una solución. Ese es el Dios todopoderoso. El hombre intenta estropear el plan de Dios, Dios soluciona el problema. Ese es el Dios que todo lo puede. A pesar de nosotros, Dios va a seguir con su plan adelante. Entonces, a pesar de que Dios sabe que el pecado va a venir, Dios crea igualmente al hombre. Dios creó igualmente a Satanás a pesar de saber que él iba a ser uno de nuestros principales piedras de tropiezo. Iba a ser un incordio para nosotros. Iba a ser el mecanismo por el cual Adán y Eva desobedecieron. Pero recuerda que el pecado se produjo dentro del ser humano por la concupiscencia, por la debilidad de la carne. Alguno podría decir, ¿y por qué Dios no nos hizo de otra forma? Hermanos, ¿cómo el vaso de barro le va a decir al alfarero por qué me hiciste así? Eso lo dice la Biblia. Sería mucho pretender, ¿no? Decir, si yo fuese Dios lo habría hecho mejor. Aunque no entendamos todo, si Dios lo hizo así, créeme, es porque era la mejor forma. Porque si no, no hubiese sido. Dios es omnisciente, es perfecto, todo lo sabe. Si Dios lo hizo de esta manera, el hecho de que estemos aquí, que hayamos experimentado el pecado, que hayamos conocido a nuestro enemigo, al diablo, y cómo nos ha puesto el obstáculo tantas veces, y que hayamos podido permitir por todo eso que ocurrió conocer a un Dios de amor que da a su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz, y que en la cruz Él llega y culmina, consumado es, pero después de ser sepultado Él vence a la muerte y Él resucita para la eternidad, y Él nos va a meter en la eternidad de la misma forma con victoria sobre la muerte y sobre el mal, porque el mal, no te olvides, que será destruido, arrojado a un lago de fuego, al infierno, donde quedará para siempre. Entonces eso forma parte del plan de Dios. Nuestra vida es una motita de polvo en la eternidad. Esto es un proceso. No estamos aquí en nuestro estado definitivo. Y Satanás no será nuestro enemigo por toda la eternidad. Hasta Dios se usa del mal para cumplir sus propósitos.
porque Él es soberano. Entonces, sin que podamos tener una respuesta completa y absoluta, nos quedan esas pequeñas ideas que nos hacen por lo menos asentar y decir, vale, sí, no, claro, debe ser así. Entiendo que tendría que ser así. Así que no tenemos mucho más para decir, pero yo creo que podemos descansar en Dios con esta respuesta. Es decir, aunque en el fondo sigamos sin tener la certeza de por qué tuvo que ser así, pero yo entiendo que si Dios lo hizo es porque era la mejor forma. Y también teniendo en cuenta esto, que, que Dios lo que hace, lo hace porque Él puede hacerlo. Y si Él sabe que esto lo estropeará a alguien, lo que Dios hace es pensar en la solución. Pero el saber que haya un problema no le impide hacerlo, porque Él es soberano. Amén. Hermanos, un fuerte abrazo. Hemos llegado a nuestra hora. Nos vamos a despedir hasta mañana. Y si Dios quiere, mañana a las 8 de la tarde tendremos otro estudio bíblico. Pero como es domingo, a las 11 de la mañana también vamos a tener nuestro culto y vamos a predicar la palabra de Dios. Así que mañana tenemos doble alimento espiritual, un tiempo de comunión, con alabanza y con predicación por la mañana a las 11. Y como siempre, la serie que estamos llevando así desde hace ya muchos días, vamos a continuar y domingo a las 8 de la tarde volvemos a estar aquí para estudiar la palabra de Dios. Un pequeño anuncio. Ahora después, en 15-20 minutos, voy a tratar de poner un vídeo en directo por aquí mismo, por el Facebook de la iglesia, de una película, Reto de Valientes, que yo sé que algunos la conocéis, pero quizás otros no. Entonces, si la queréis seguir así en directo, también podéis poner comentarios, porque hay un chat abierto como lo tenemos aquí ahora. Pues también podréis estar viendo la peli e interactuando con los hermanos. Entonces, igual algunos tienen que cenar, pues mira, mientras cenáis, si tenéis ocasión de pasar la película a la televisión mediante algún dispositivo, pues podéis hacerlo, si no con el ordenador o la tablet o como vosotros queráis, pero vamos a intentarlo. Lo intenté esta tarde, pero creo que me di cuenta de cuál era el problema y ahora creo que va a funcionar. Así que ahora en 20 minutitos así vamos a pasar a compartir un vídeo en directo de una película, Reto de Valientes. Muy buena, esa película. Es de esas que te enseñan muchas cosas, que también si eres un poco sensible se te caerá la lágrima, porque hay algún momento muy emotivo en la película. Y aunque la hayas visto, yo la he visto varias veces y siempre se aprende alguna cosa nueva. Un abrazo, hermanos. Gracias por haber estado esta tarde y nos vemos mañana si Dios quiere. Que Dios os bendiga muchísimo. Os quiero un montón en el amor de Cristo.